Muy buenas noches. La Procuraduría puede o no puede sancionar, destituir o inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos por voto popular. Ese es uno de los grandes debates que hay hoy en el país y se advierte una especie de discrepancia entre la procuradora, la doctora Margarita Cabello Blanco, y el Consejo de Estado. La procuradora dijo hoy que el Consejo de Estado genera caos institucional al tumbar sanciones disciplinarias como las que ella le impuso al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y al exsenador también vallecaucano, Eduardo Carlos Merlano. La señora procuradora es nuestra invitada esta noche. Doctora Margarita, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Tiene usted o no tiene facultades para sancionar a quienes han sido elegidos por voto popular? Yamit, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, se me ratifica la competencia hoy para sancionar con destitución, inhabilidad o suspensión a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. Pero, señora procuradora, la misma Corte ha dicho que sí tiene usted esa facultad, pero que debe ser avalada por el Consejo de Estado en segunda instancia. Así es, Yamit. Lo que hace, y eso ha existido siempre, desde la Carta Política de 1991, las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación siempre van al Consejo de Estado, a la sección segunda, y son revisadas por la sección segunda. La diferencia que existe hoy es que la Corte Constitucional determinó que cuando se tratara de decisiones contra servidores públicos de elección popular que estuvieran en el ejercicio del cargo en el momento de imponer la sanción, debían enviarse automáticamente al Consejo de Estado para que fueran revisadas y que la decisión que se había tomado sancionatoria no se hacía efectiva sino luego de la revisión que hiciera el Consejo de Estado. Es decir, siempre ha habido esa revisión por parte del Consejo de Estado. Antes había que presentar una demanda ante el Consejo de Estado por medio de lo que se llama una acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Hoy sigue existiendo, pero cuando son electos popularmente en el ejercicio de su cargo en el momento de la sanción, nosotros debemos enviarla automáticamente al Consejo de Estado. No se cumple inmediatamente la sanción, el Consejo de Estado la revisa y luego de que la ratifique, ahí sí se cumple la sanción. Esa es la diferencia. Y entonces, doctora Margarita, ¿a qué se refiere usted o a qué se refería hoy en una especie de conferencia de prensa cuando dijo que el Consejo de Estado estaba creando una especie de caos jurídico? Yamit, el punto es que ha habido unas 2 o 3 decisiones del Consejo de Estado, un par de magistrados ponentes y 2 de una sala con salvamento de voto, en donde decisiones anteriores a la fecha de la sentencia de la Corte Interamericana, que fue el 8 de julio de 2020, por ejemplo, la de Merlano fue mucho en el 2014, tengo entendido 2012, y la del señor Abadía fue en el 2005, están aplicando la sentencia de la Corte Interamericana y el concepto de convencionalidad por encima de la constitucionalidad colombiana a decisiones anteriores a haberse expedido esa sentencia. Y eso puede originar un caos, porque entonces todas las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación que se emitieron desde que salió la Constitución Política de 1991 hasta ahora podrían ser objetos de revisión y de revocatoria aplicando la tesis de la convencionalidad cuando no existían esas discusiones en esa época. Y eso va a generar caos. ¿Por qué va a generar caos? Porque desconociendo, como tienen que desconocer todas las decisiones judiciales y más la constitucional, lo que ha dicho la Corte Constitucional, están emitiendo decisiones revocando sanciones anteriores y contrarias a la decisión de la Corte Constitucional. Y entonces, cantidades de funcionarios que están sancionados y están en la lista de inhabilitados
en la Procuraduría, ahora están pidiendo que les quiten la sanción y la inhabilitación, que la tienen de hace 5, 8, 10 años, depende del tiempo de la inhabilitación que se le colocó en la sanción, que se la revoquen porque a todas hay que aplicarles la convención. Es decir, un caos institucional por no acatar la decisión de la Corte Constitucional y además por interpretarla inadecuadamente, porque no puede una decisión internacional entrar directamente para que la aplique un juez si antes no ha sido revisada y armonizada por parte de la Corte Constitucional. Pero entonces, procuradora, ¿cómo hacemos para salir de semejante enredo? Porque usted dice una cosa y el Consejo de Estado dice otra. No, es que el Consejo de Estado, y con el respeto que le tengo al Consejo de Estado, todos tenemos que respetar, yo fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia, todos tenemos que respetar una una sentencia que define la controversia. Y la controversia la definió la Corte Constitucional. Y esa definición fue en el sentido que te estoy diciendo, que es la procuradora la competente. Aquí no hay discusión. Lo que pasa es que empiezan a generar desinformaciones y dudas en donde no la hay. Yo estoy diciendo lo que debe ser, lo que todos los ciudadanos en Colombia tenemos que respetar. La decisión sobre la constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana y de las normas internacionales del sistema interamericano, acaba de resolverlo la Corte Constitucional. Máxima autoridad que dice lo que debe hacerse. Y la Corte Constitucional dijo que las competencias eran de la Procuraduría con la revisión del Consejo de Estado. Si sale una decisión del Consejo de Estado, no es del Consejo de Estado, aclaro, es una decisión de un par de magistrados ponentes y de una específica sala con salvamento de voto de uno de sus compañeros. Eso tendrá que ir luego a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, presumo yo, tendrá que determinar, como es lo correcto, que ya sea por vía de tutela o como llegue a la Corte Constitucional, tendrá que determinar que se acate lo que dijo la Corte Constitucional. Las decisiones del órgano de cierre de la máxima autoridad que define qué se debe hacer en un país democrático como Colombia, las da la Corte Constitucional. Incluso hasta el presidente de la República tiene que obedecer las decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Si eso no ocurre, vamos a generar caos. Y lo que yo quiero, como siempre he pretendido, es que haya armonía entre todos y acatemos las órdenes democráticas y de un Estado social de derecho que las da la Corte Constitucional. Pero mire, procuradora, el propio presidente de la República, ahora que usted lo menciona, dijo a raíz de una sanción contra un alcalde de La Guajira que no se podía aplicar porque había sido elegido popularmente. Ese es un error y tengo que decirlo. Tú sabes, Yamid, que yo soy institucionalista completamente y todos tenemos que serlo, inclusive el presidente de la República. En primer lugar, eso fue un error y yo lo dije en su momento. La Procuraduría no ha sancionado al alcalde de Riohacha. La Procuraduría lo que hizo fue decretar una medida cautelar de suspensión provisional para evitar que el alcalde entorpeciera o afectara la investigación. Eso es una medida provisional y cautelar que no tiene nada que ver con una sanción. Cosa distinta es que cuando el proceso termine, la actuación disciplinaria termina, una de las medidas de sanción también es la suspensión del cargo, pero son dos suspensiones distintas. Como tenemos claro y lo reiteró la Corte Constitucional, las medidas provisionales de suspensión, como no son sanciones, no tienen nada que ver con la discusión con la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana no tocó para nada la medida cautelar de suspensión, que fue la que se aplicó al alcalde de Riohacha. Entonces, la carta que nos envió el presidente diciendo que no cumplía porque aplicaba la Corte Interamericana implica una confusión en la interpretación de la sentencia, porque nosotros no hemos sancionado al alcalde de Riohacha. Es una medida cautelar y la sentencia no se refiere en ninguna de sus apartes a esa medida cautelar. ¿Qué pasa, señora procuradora, con el caso del ex candidato presidencial Gerardo Hernández, que aspira a ser elegido o a ser candidato a la gobernación de Santander? Sí, el ex candidato presidencial y hoy que se inscribió para ser futuro gobernador de Santander, el doctor Rodolfo Hernández, tiene un caso, una situación muy particular. Y quiero aclarar porque ahí vamos aclarando. En primer lugar,
él estaba investigado como funcionario de elección popular, pero él ya no está en el ejercicio de su cargo, ¿correcto? Como no está en el ejercicio de su cargo, la sanción que se le imponga al señor Rodolfo Hernández como candidato futuro candidato o futuro gobernador del departamento de Santander, la que tome la Procuraduría es la que se cumple y se ejecuta, y no hay que enviarla al Consejo de Estado porque el señor Rodolfo Hernández no está en el ejercicio del cargo. Entonces no aplica para él la sentencia de la Corte Constitucional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con el señor Rodolfo Hernández hay un problema específico. Él tiene ya 3 sanciones con la Procuraduría General de la Nación. La mayoría de esas 3 sanciones son procesos terminados ya con sanción. Y hay una norma del Código Disciplinario que está pendiente siempre de procurar por la ética, por el respeto, por la buena posición de un funcionario que debe dar ejemplo. Dice que cuando un funcionario electo popularmente ha sido sancionado en 3 ocasiones durante los últimos 5 años, se le aplica, además de esa sanción, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años. A él se le sancionó hace poco en la 3ª sanción y se le impuso por unas groserías, se le impuso una sanción de suspensión, ya sanción por 4 meses. Una vez quede ejecutoriada esa decisión, que ya debe estar a puertas de quedar ejecutoriada, el señor Rodolfo Hernández queda inhabilitado por 3 años en virtud de esa norma disciplinaria y por lo tanto será ante el Consejo Nacional Electoral donde se discutirá lo que se llama la revocatoria de la inscripción como candidato a la gobernación en virtud de esa norma disciplinaria que lo inhabilita por 3 años. Esa es la situación específica del señor Rodolfo Hernández. Es decir, señora Procuradora, según el Ministerio Público, el señor doctor Hernández no puede ser candidato a la gobernación de Santander. Como eso implica el procedimiento es el siguiente. El señor registrador le envía a la Procuraduría el listado de la totalidad de los inscritos a las diferentes corporaciones públicas del país. Una vez recibido la Procuraduría hace un análisis de quiénes están inhabilitados para aspirar a esos cargos y saca el listado. De hecho, ya lo sacamos y tenemos alrededor de entre 600 y 700 candidatos inscritos que tienen aquí en nuestro listado de inhabilidades. Nosotros vamos a enviar ese listado, que ya hicimos el cruce, al Consejo Nacional Electoral, y será el Consejo Nacional Electoral quien, porque es el competente, quien estudiará el caso y determinará si esa inscripción como gobernador del señor Rodolfo Hernández es válida o no es válida en virtud de la inhabilitación que nosotros le vamos a mandar expresando esa situación. Pero entonces, la decisión de la Procuraduría, si es esa, ¿no es obligatoria? Es una norma legal que hay que cumplir, pero como todo proceso tendrá su discusión ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros pensamos que está inhabilitado porque tiene las 3 sanciones y se aplica la norma del Código Disciplinario que dice que se le coloca una inhabilidad por 3 años en virtud de esa situación. Por eso, pero entonces el Consejo Electoral podría apartarse de su concepto. Es lo que no me atrevo a decir si no. Si usted me pregunta, y a mí me pregunta como procuradora, nosotros lo vemos claro, pero es dentro de la actuación procesal ante el Consejo Nacional Electoral quienes ellos decidirán si estamos nosotros en la línea correcta o no lo estamos. Ahora, señora Procuradora, ya que tengo ocasión de hablar con usted, el caso Mancuso, sí. Después de comerciales, respóndame usted, por favor, cuál es su opinión sobre el caso del señor Mancuso, quien ha sido nombrado por el gobierno como gestor de paz. Precisamente hoy el ministro de Justicia dijo que si Mancuso es extraditado a Colombia, quedará en libertad para actuar como gestor de paz. ¿Cuál es su opinión? Señora doctora Margarita, Procuradora General de la Nación, ¿cuál es su opinión, su concepto sobre el caso Mancuso? ¿Puede o no puede ser gestor de paz? Yo digo que en esta situación de Mancuso hay muchos elementos que lo ponen a uno como a dudar, Yamit, porque
la situación de Mancuso es una situación muy sui generis. En primer lugar, tenemos claro que Mancuso ya cumplió su condena en Estados Unidos y él está temporalmente en un centro migratorio porque, y aquí va la primera situación sui generis, él ha pretendido, bajo todas las formas, de que sea deportado, en virtud de que ya cumplió su sanción, a Italia y no a Colombia. O sea, él no ha querido venir a responder por sus órdenes y decisiones judiciales que tiene en Colombia. Él está ahora mismo, entonces, en primer lugar, él no ha querido venir a Colombia a responder, sino que ha pedido que lo deporten a Italia porque tiene doble nacionalidad. Un punto peligroso para la ciudadanía y para todos nosotros, porque es que él no quiere responder en Colombia. Entonces, un gestor de paz que no ha querido responder en Colombia ya genera alguna preocupación para la gente del común. En segundo lugar, sigue generando dudas esta situación específica como gestor de paz, porque es que él tiene ahora mismo en Colombia un proceso en la justicia ordinaria de lavado de activo por hechos posteriores a su entrega en Justicia y Paz. Proceso que si sigue lo hace salir por incumplimiento de este proceso de legalización de su situación ante Justicia y Paz, ¿no es cierto? En tercer lugar, no está en el país, pero peor, tiene una orden de captura y una solicitud de extradición a Colombia por parte del Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca, que tiene que cumplir. Pero además pidió entrar a la JEP para decir la verdad, cuando él toda su verdad debió haberla dicho ante Justicia y Paz, que era una justicia transicional anterior. Y si no dijo toda la verdad en Justicia y Paz, está incumpliendo, y una persona que incumple no puede hacerse acreedora a ningún tipo de beneficio. Entonces, ahí hay otra duda. Pero si seguimos viendo la situación sui generis de Mancuso, la realidad es que él viene en gestor de paz ¿de qué grupo? ¿A quién va a representar como gestor de paz? Porque la idea de la ley 2272 sobre paz total, lo que trata de decir de alguna manera es que quien sea gestor de paz es porque ha tenido relación, vínculos, participación, cercanía, actuación con esos grupos ilegales. Pero si estuvo en cercanía con todos esos grupos ilegales, tampoco cumplió su ingreso a salirse de la ilegalidad en Justicia y Paz. Entonces, ¿cómo van a confiar o cómo podríamos confiar en una persona que no ha hecho más que evadir todas sus responsabilidades frente a lo que debe ser una justicia y una persona que ya decidió alejarse del mal y actuar como un ciudadano de bien? Son una serie de dudas que nos dan a nosotros una preocupación total. Pero además, el mismo Mancuso ha manifestado de todas las formas que él tiene dudas y se siente inseguro por la falta de garantías para poder volver al país. Pero entonces lo nombran gestor de paz para volver. Entonces, Mancuso ha evadido por todas las formas llegar a Colombia a cumplir con sus investigaciones que tiene latentes y con la orden de captura que está vigente. Y ahora entonces va a entrar como gestor para librarse de todas las cosas y las responsabilidades que tiene pruebas fehacientes de que no ha querido cumplir. Entonces, ¿cómo va a ser un gestor de paz así? Esas son las dudas frente a la situación de Mancuso que tengo yo como procuradora y con mis delegados de derechos humanos y mis delegados de ante la justicia y paz que están muy pendientes y muy actuando en ese sentido. Pero, señora procuradora, con todo respeto, no me quedó claro. Si Mancuso es deportado a Colombia y no a Italia, como él lo pide, cuando llegue aquí será detenido o quedará libre. Hay una orden de captura vigente. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca, quien no solo tiene la orden de captura vigente, sino que también está pidiendo en extradición, porque él no ha querido venir a Colombia. Él está pidiendo que lo lleven a Italia. Entonces, hay una solicitud de extradición de Justicia y Paz del tribunal que está vigente y hay una orden de captura. Inmediatamente llegue hasta este momento, él tendría que ser capturado. Y por eso en la resolución que saca el presidente de la República está pidiendo que le levanten las medidas para que esté libre, que es lo que él ha pretendido desde hace varios años
para no venir a cumplir aquí con esa orden de captura, ni cumplir ante la justicia ordinaria. Pero usted sabe, señora procuradora, que en una declaración que Mancuso hizo ante la JEP, él dijo que estaba dispuesto a venir y a cooperar con sus denuncias. A eso me refiero, Yamit. Si no ha querido venir antes de buena voluntad, ahora sí lo quiere venir cuando lo van a nombrar gestor de paz, pero siempre y cuando lo dejen libre y le quiten todas las posibilidades de estar preso y de responder ante esas 35.000 delitos que tiene de su parte y la cantidad de víctimas que están esperando no solo la reparación, sino también la verdad, porque está pidiendo ante la JEP a decir una verdad que debió haber dicho toda antes y no la dijo ahora. Entonces, si viene a decir la verdad acá, es que incumplió el proceso anterior. Y quien haya incumplido un proceso de justicia transicional, es la regla en Colombia, no tiene por qué pretender nuevamente ser beneficiado por las nuevas justicias. Ya. Ahora, señora procuradora, otro tema. ¿Qué pasa con Nicolás Petro? ¿Qué pasa con Nicolás Petro? Bueno, el proceso por parte de la Procuraduría sigue avanzando. Es, por un lado, su investigación disciplinaria porque era diputado y en el momento en que se cometió los hechos presuntamente objeto de investigación, era diputado y lo estamos haciendo allí. El tema de sus manifestaciones ante lo penal, está nuestro agente especial del Ministerio Público actuando en ese proceso penal y defendiendo el interés ciudadano y el interés público y el patrimonio público, que es lo que nos toca defender a nosotros como Procuraduría General de la Nación. Y el tema relativo a que recibió aportes para subir el tope pasarse del tope de la campaña presidencial, eso lo está manejando el Consejo Nacional Electoral y nosotros, como Procuraduría General de la Nación y por disposición constitucional, representantes de los ciudadanos, del interés general y del patrimonio público, también tenemos a un agente del Ministerio Público actuando bajo esa línea dentro o ante el Consejo Nacional Electoral. Pero es que ahí hay dos cosas, señora procuradora. Sí. Por una parte, sí, la acusación que él hizo sí, contra su padre, de haber recibido dinero no santo para la campaña política, y por otra parte, haberlo recibido él y haberlo desviado. Entonces, ¿qué es lo que investiga la Procuraduría? Nosotros investigamos todo, Yamit. Todo, e incluso de acuerdo a declaraciones de testimonios, muchos que hemos recibido, se amplía un poco la investigación hacia lo que nos van manifestando. De hecho, nosotros hemos recibido ya los testimonios de muchísimas personas y estamos a puertas de recibir unas declaraciones adicionales y con eso cerraríamos el caso. Pero nosotros estamos investigando todas las actuaciones que se salen de su función o su deber como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. Cualquier actuación que afecte su deber que juró cumplir cuando se posesionó de ser apegado a la ley y a la Constitución son motivo de investigación y lo estamos investigando. Ya estamos casi listos para cerrar la investigación. Pero casi listo, ¿qué quiere decir, señora procuradora? Nos faltan unas 4 declaraciones que deben estar ordenándose. Hubo una petición del abogado del señor Nicolás Petro sobre desistir de algunas declaraciones. Eso lo está analizando nuestra procuradora para efectos de mirar si acepta su petición o insiste con esas y unas 2 o 3 declaraciones que nos faltan y con eso se estaría cerrando ya la etapa de investigación para decidir si hay pliego de cargos o si hay archivo. Señora doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, muchas gracias por haber aceptado su invitación, pero quisiera continuar grabando con usted para hacerle varias preguntas que quedan pendientes. Fundamentalmente, señora Procuradora, sobre estado de orden público el departamento del Cauca, que es sumamente grave. ¿Acepta usted? Con mucho gusto, Yamit. Gracias, Procuradora. Y a ustedes, televidentes, los invitamos entonces para continuar mañana escuchando a la señora doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Muy amables y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CN.